más, gracias por venir. Llegamos al fin de este ciclo de medicinas alternativas. Creo que con este tipo de medicina vamos a hacer un buen cierre de lo que fue el conjunto de charlas que hasta ahora hemos dado. La charla de hoy entonces es medicina cuántica. Como siempre, muestro este pequeño gráfico y digo que el ser humano es un ser complejo, que no somos solamente el cuerpo físico y nada más, y que tratar solamente la parte física y las reacciones químicas es insuficiente, como es obvio, y que las distintas medicinas alternativas como que van trabajando en distintos niveles, y cada una tiene algo para aportar en algún nivel del ser. Me gusta decir que la curación se produce acá en forma horizontal, pero la sanación es vertical. Tiene que atravesar todos los niveles del ser, de lo que somos profundamente. Cuando hablamos de medicina cuántica, ahora lo vamos a ver, van a ver que vamos a trabajar a nivel de la materia, de la energía, de la mente, de la conciencia, inclusive del ser. Es una medicina que va dirigida a varios niveles. Esta imagen es una imagen medieval. Allá por el año 1348 sucedía en todo el planeta, pero bueno, especialmente había llegado a Europa la peste negra. Estos son los médicos, cómo se vestían en esa época para tratar a los pacientes de la peste negra. Se ponían esos como antifaces, porque esos picos era como una forma de defenderse, como un barbijo, digamos, como un filtro para que no les entre la enfermedad por la boca o por la nariz. Y así andaban, más o menos años 1000, en el siglo XIV. La peste negra que mató un tercio, quizás hasta el 50 o el 60% de la población europea. Y un porcentaje similar en China, en India, en el norte de África. Fue una enfermedad terrible que en un principio acusaron a los judíos que envenenaban las aguas y hubo linchamientos masivos de judíos. En otros momentos interpretaron o se dieron cuenta que la ropa tenía algo que ver y para entrar a un pueblo le hacían dejar toda la ropa y se ponían ropa distinta. Ven ustedes cómo iban buscando la causa de la enfermedad, medio en forma mística, mágica, para tratar de encontrar el problema. Y es lo que nosotros permanentemente hacemos, tratar de encontrar la causa de la enfermedad, para encontrar la solución. Y no estaban los judíos y tampoco estaba en la ropa. Por ahí se dieron cuenta que estaban las ratas. Las ratas eran las que llevaban la enfermedad. Pero no bastaba con matar, desratizar, digamos que es imposible en las grandes ciudades, o hacer higiene pública. En realidad no estaban las ratas, estaban las pulgas que las ratas tenían. Y las pulgas no solamente estaban principalmente en las ratas, pero podían estar también en la ropa, algo de razón tenían, y podían estar en otros lugares. Y ahora sabemos que tampoco estaba en la pulga, estaba en una bacteria, la Yersinia pestis, y que hay un antibiótico que lo mata. Pero fíjense cómo hay distintos niveles de realidad, de poder abordar el proceso de enfermedad y tratar de resolverlo. Con la medicina alopática, nosotros trabajamos ahí a nivel mecánico y a nivel químico. Mecánico porque cortamos, cosemos, sacamos órganos, trasplantamos, arreglamos un hueso, le ponemos una prótesis. Y químico porque trabajamos con las reacciones químicas de los medicamentos, los fármacos. Pero podemos ir más profundo, sí podemos, que las reacciones químicas. Podemos ir a los átomos, podemos ir a la física. Es lo que vamos a hacer hoy. Entonces hoy vamos a hacer un viaje hacia el interior de la materia y el interior de la realidad. He leído muchas cosas, visto muchas cosas y estudiado muchas cosas, pero quiero, como un pequeño reconocimiento, mencionarles estos 5 libros que han sido base para esta charla. El campo, de Lai Maktagar, La curación cuántica, de Deepak Chopra, El médico cuántico, de Amit Goswami, Lo que tu luz dice, de Ana María Oliva, y La curación cuántica, del Dr. Frank Winslow. A lo largo de la charla voy a usar muchos de los conceptos que ellos han vertido en estos libros y en otros, y quería hacer un pequeño reconocimiento.
Entonces vamos a hacer un viaje hacia el interior de la realidad, qué es lo que hace la física cuántica, y vamos a ver, la medicina cuántica hace algo paralelo en el tema de salud y enfermedad. Entonces vamos a ir desentrañando la materia hasta el campo de posibilidades infinitas. Vamos a llegar a la información que organiza la materia, a la inteligencia subyacente a la información, a la conciencia que interactúa con el campo, a esa física que termina desembocando en la metafísica. Y más o menos termina generando esta medicina que es la medicina cuántica, por algunos llamada medicina energética, medicina informacional, medicina sutil, y que claramente es la base y fundamento de todo lo que es la medicina integral. Bien, como la palabra lo dice, la medicina cuántica surge de la física cuántica. Y no podemos hablar de la física cuántica sin mencionar a la física clásica. La física lo que pretende es conocer la realidad. Lo que busca es el trasfondo de la realidad. La física clásica tuvo un padre, digamos así, que era Isaac Newton. En la física clásica se ve la realidad como un conjunto de objetos distribuidos en el espacio y movidos por cierta fuerza. Entonces los objetos, el movimiento, el espacio, el tiempo, que significa que algo se desplace durante un determinado tiempo o periodo sobre el espacio, y esas leyes que él generó en base a la matemática, bueno, la ley de la gravedad, todas las leyes del movimiento, eso fue la base, el sustento durante 2 siglos o más, desde el año casi 1800 hasta 1900. Y las ciencias abrevaron de esta física y todas se fundamentaron en ellas, y la medicina alopática, la medicina convencional, la nuestra, la occidental, también. Todavía hoy día nuestra medicina sigue siendo 90% medicina basada en la física clásica o física mecanicista, la de Isaac Newton. Pero en el año 1900 empiezan a aparecer estos grandes genios, que voy a mencionar algunos, de la física cuántica. Max Planck lo menciono primero porque es el que le termina dando el nombre a la física cuántica. Él, estudiando el fenómeno electromagnético de la luz, descubrió que la luz no solamente era una radiación electromagnética, sino que era discontinua, que venía en partes discretas, en partículas, en paquetes. En esas bolitas, en esos paquetes, no era una cosa tan continua. Esos paquetes le llamó quantum. Quantum en latín quiere decir eso, una cantidad. ¿Una cantidad de qué? De energía. Lo que empezaron a descubrir los físicos cuánticos cuando estudiaron la materia fue esta relación entre la materia y la energía. En este desentrañar la materia uno va desde las cosas macroscópicas, se encuentra con las moléculas que están hechas por átomos, conocido el modelo del átomo de Bohr. Niels Bohr es la figura que está ahí arriba, otro físico cuántico, que él hablaba de esas electrones que giraban en torno al núcleo, que es una estructura, digamos, que adoptan las partículas o los átomos. Los átomos son 118, que están en la tabla periódica de Mendeleev, y con esos átomos se ha hecho toda esta realidad. Luego se vio, en esto de profundizar en la materia, se pensó que el átomo era la unidad indivisible. Un poco lo había predicho casi Demócrito allá entre los griegos, que era indivisible. Después se vio que no, que el átomo también se podía dividir, y que tenía un núcleo y que tenía electrones, partículas subatómicas. Y el núcleo a su vez estaba formado por neutrones y protones. Y luego se vio que los neutrones y protones también se podían subdividir por las infrapartículas, los quarks y los hadrones. Y así se fue viendo que en realidad esta materia cada vez se desmenuzaba más, quedaban cosas cada vez más pequeñitas, y esas cosas tan pequeñitas ni siquiera eran materia. Porque esas partículas, ¿qué son? Paquetitos ¿de qué? De energía. Es decir, que la materia se vio que era inmaterial. Cuando quisimos descubrir qué era la materia, nos encontramos que no había materia. Y que la materia terminaba siendo paquetitos de energía. Y esos paquetitos son esas partículas subatómicas. Ya Einstein lo había dicho cuando puso la famosa fórmula energía igual a masa por la velocidad de luz al cuadrado. Esa es una igualdad. Los términos, los factores pueden intercambiarse. Realmente masa, que es una cantidad de materia, es equivalente con energía. Masa del movimiento es igual a energía. Entonces estas partículas subatómicas, que se sabe
Hoy día se conocen unas 110 protones, electrón, neutrón, fotón, neutrino, los quarks, los leptones, bueno, que intercambian bosones unidos por los gluones para formar los neutrones. Cada vez se conoce más, van apareciendo nuevas. Los piones, los muones, hadrones, mesones, fermiones, el bosón de Higgs, que era la partícula de Dios, que hace un par de años se habló bastante. Bueno, hay más de 100 y se van descubriendo cada vez más. Estas partículas, en realidad, no son partículas, son ondas de energía. Y estas ondas forman el campo cuántico. Pero estas partículas tienen un comportamiento misterioso, asombroso, que no se puede creer. Voy a mencionar algunos acá, el fenómeno, bueno, vamos a mencionarlo así. El fenómeno de onda-partícula de Louis de Broglie. Él dijo que la luz, los fotones, no eran ni partículas ni eran ondas, eran las dos cosas a la vez. Son ondas y son partículas. Yo me lo imagino así, como que son ondas. En realidad la onda no es una viborita que avanza, es una cosa que sube y baja. Uno tira una piedra en un estanque y se producen ondas. En realidad el agua es la que sube y baja, ondula. En el sonido, que es una onda mecánica que viene por el aire, no es algo que avanza, sino el aire que sube y baja. Bien. Louis de Broglie demostró esto, que las partículas eran ondas y eran partículas simultáneamente, a la vez las dos cosas eran ciertas. Un famoso experimento de la rendija lo demuestra. Luego aparece Heisenberg con el principio de incertidumbre, que él dice que ninguna partícula está completamente en reposo. Todas las partículas están permanentemente en movimiento, fluctuando, aparecen en el campo y se aniquilan casi inmediatamente. Miles de millones de veces menos que un segundo es lo que vive una partícula. Aparece, se sumerge como un chispazo y desaparece. Así es la materia, efímera, apenas existe e inexiste como tal. Y lo que dice el principio de incertidumbre es que nunca podemos saber esa partícula si está acá o si está allá. La partícula está hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, si el observador mira hacia la izquierda, está hacia la izquierda. Si mira hacia la derecha, está hacia la derecha. Es lo que se llama principio de no localidad. Si esa partícula que es positiva es negativa. Bueno, si el observador piensa pensando que es positiva, pues se comporta como positiva. Y si piensa que es negativa, se comporta como negativa. Depende de quién lo observe que el comportamiento de esta partícula. Nunca podemos saber realmente cuál es su estado físico, cuál es su spin, su giro, su positividad, negatividad, su localización. Se produce este fenómeno de la superposición cuántica y de la no localidad, que la partícula está acá, allá y en todos los lugares a la vez. Donde uno mire, allá está la partícula, a donde uno preste la atención. Está en todos los lugares a la vez. Hay un experimento así formal, no real, de Schrödinger, con un gato, que él dice que pone el gato en una caja y hay un dispositivo para que tenía 50% de probabilidad de que se abra una ampolla con veneno y 50% de probabilidad de que no se abra esa ampolla. Entonces el gato está dentro de la caja y el espectador está afuera, el observador, y el espectador no sabe si la ampolla de veneno se abrió o no se abrió. Por lo tanto no sabe si el gato está muerto o está vivo. Entonces, mientras la caja no se abre, cuando la caja se abre, el investigador sabe, está vivo o está muerto. Pero mientras no se abra, se dice que el gato está vivo y muerto a la vez. Para el experimentador, para el investigador de física cuántica, es así. La realidad es A y B. En realidad es A, B, C, D, es todo. Todo a la vez. El observador, el investigador, cuando presta la atención, ahí se despierta y se comporta de una determinada manera. Pero mientras el observador no dirige su atención, es todo a la vez. Por eso es de las posibilidades infinitas. Por eso el gato le dice que un tal Schrödinger... Bueno, otra cualidad así asombrosa de las partículas. Si uno une dos partículas, las une físicamente, y luego las separa, o sea, una misma partícula, uno la divide en dos, y uno dirige una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y uno ha determinado que tiene que tener un valor neutro, pues bien, si la que va a la derecha, uno la mira y esa se torna negativa, inmediatamente la que fue a la izquierda, inmediatamente, se hace positiva. Si aquella gira con spin de horario, inmediatamente esta gira de spin antihorario.
para mantener el estado neutro. No importa que estén separadas las partículas por 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, 1 año luz, un universo entero. Pueden estar separadas. Aquella partícula sabe lo que hace esta partícula. Están para siempre unidas. No hay forma de que una le comunique a la otra. No hay velocidad de la luz multiplicado a aquel número que pueda transmitirle una señal para que esa partícula lo sepa. Es que pareciera que todas estas partículas, todo este campo es uno e indivisible. En esta búsqueda de la materia de dividir, hemos llegado a este punto donde la materia no es materia y es absolutamente indivisible. Se llama entrelazamiento cuántico. Bien, ese magma de ondas, ese campo, dijo Albert Einstein, el campo es la única realidad. Todo lo demás son formas, todo lo demás es realidad virtual. La única realidad es el campo. Y ese campo se le llama también el campo punto cero. Dice que la subestructura básica del universo es un mar de campos cuánticos, un océano de vibraciones microscópicas, un mar pulsante de energía, paquetes de energía cuántica intercambiando información constantemente en este inextinguible mar de energía, un hervidero de actividad subatómica. En fin, todas frases que intentan definir o describir lo que es el campo cuántico. ¿Qué es la verdadera realidad? ¿Qué es la única realidad? Yo veo esta silla, pero esta silla en realidad está hecha en ese campo. Un átomo es 99,999% vacío. Es decir, que el átomo está vacío. Y eso que es el 0,001, que no es vacío, es un cuanto, es un paquete, que tampoco es materia, que también es energía y que también está vacío. Por lo tanto, toda esta realidad, aunque nos parezca increíble, hoy o vamos al psiquiatra cuando termine la charla o terminamos todos locos. Pero aunque parezca increíble, esta realidad está vacía. También se le llama el campo del vacío. Vamos a ver cómo relacionamos esto con la medicina, porque lo que queremos saber es de qué estamos hechos nosotros. Lo que queremos saber es por qué se produce la enfermedad. Queremos llegar al origen, a la esencia, al por qué aparece la enfermedad. Y para conocerlo, tenemos que saber la realidad de qué está hecha, para comprender de qué está hecha la salud o la enfermedad, o este cuerpito. Cuando nos dice que tu cerebro está vacío, díganle que tienen razón, porque todo está vacío. Es verdad. Bueno. Otras definiciones más del campo. Las partículas más pequeñas de la materia ni siquiera son materia, ni un algo establecido, sino que a veces son una cosa y otras veces otra cosa completamente diferente. Y a menudo son varias cosas diferentes a la vez. Estas partículas subatómicas no tienen sentido aisladas unas de otras, tan solo en relación con todo lo demás. Es esa unión que les decía, el entrelazamiento. A nivel más fundamental, la materia no puede ser dividida en pequeñas unidades autocontenidas, sino que es completamente indivisible. Solo podemos entender el universo como una trama de interconexiones. Cuando empezó a emerger este mundo, los físicos empezaron a volver locos, no solamente nosotros. Les aclaro que muy poca gente entiende lo que es la física cuántica. Yo tampoco lo entiendo. Yo se las cuento porque soy un charlatán, pero en realidad muy poca gente lo entiende. Einstein, en una de las frases famosas de él, es: Dios no juega a los dados, porque se oponía a eso del principio de incertidumbre de Heisenberg, que se terminó demostrando después que él muriera de que era verdad. Otra frase de Heisenberg con esto de la acción a distancia, del entrelazamiento cuántico. Einstein decía que la acción fantasmal de la energía, y se reía de eso, como que era imposible. Al final los físicos cuánticos le demostraron que tenían razón y que Einstein se había equivocado. Que estas cuestiones, hoy día ya hay experimentos con partículas y demás, teletransportación de partículas que ya no son subatómicas, inclusive que lo demuestran. Ya empieza a demostrarse que esto es real. Ahora, todo este campo, así móvil, fluctuante, de energía, de no materia, tan increíble, forma átomos, que son estructuras. Y estos átomos forman moléculas. Cuando uno mira una molécula como una proteína, como un neuropéptido, son moléculas complejas. No se amontonan los átomos así como así y forman una proteína, no. Se organizan, se ordenan. No se amontonan las partículas subatómicas y forman un átomo de hierro o un átomo de calcio. No, se ordenan con unos determinados niveles energéticos en torno a un núcleo.
Cuando estas moléculas empiezan a formar células, organismos vivos, no se amontonan así nomás, se organizan y forman la membrana, el núcleo, los organelas intracelulares. Y a su vez las células no se amontonan para formar tejidos, se organizan. Y los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas, y los sistemas forman un organismo. Hay una organización, hay un orden. Esa organización quiere decir que hay una información. Hay una información. Entonces, detrás de este campo increíble, hay algo intangible, algo muy abstracto, algo que no es materia, pero ni siquiera es energía. Pertenece a otra dimensión. Es la información. Increíble. La palabra lo dice, información. Es formar desde adentro. La información forma lo que son después las estructuras materiales. Si uno mira, por ejemplo, este salón, está hecho de ladrillo, cemento, cal y arena, más o menos. Y una casa también. Y una iglesia también. Y un club también. Los materiales son más o menos los mismos. Si uno, es la información lo que cambia. Si uno mira cómo está hecha la lombriz, o está hecho el ser humano, o está hecho un árbol, está hecho con esos átomos que dice la tabla periódica de Mendeleev, no son más que esos. Depende de cómo se combinen. ¿Da una lombriz o da un ser humano? Es la información lo que lo hace distinto. Si observamos, por ejemplo, un televisor, el televisor me puede mostrar una película, me puede hacer reír, me puede hacer llorar, me puede mostrar sonidos, imágenes, tantas cosas, un noticiero, una novela o una cosa de humor, pero en realidad ese televisor lo que recibe es una onda que tiene información. Y traduce esa información en esas cosas maravillosas que vemos. Pero es una ondita que le entra por algún lado, por un cable o por una antena. Y si agarramos una computadora, que tenemos un procesador de texto como el Word o el Excel para hacer una planilla de cálculo, o algo para dibujar, o algo para hacer planos de arquitectura, o lo que fuera, en el fondo, esa computadora, ese ordenador, son ceros y unos. Nada más que ceros y unos. Depende cómo se combinen. Los ceros y los unos da esa enorme variedad de cosas que me puede mostrar la computadora. En el caso de los seres vivos, esa información está encerrada en el ADN. No tenemos ceros y unos. Tenemos 4 nucleótidos. La citosina, la guanina, el uracilo. 4 nucleótidos. Depende cómo se combinen ahí en el ADN, es que genera un hígado, un ojo, una uña, no sé, lo que sea. La información está ahí codificada. Y esa información es la que hace que luego genere formas. La forma de una iglesia o de un club. De un gusano o de un ser humano. La forma está determinada por esa información. Y esa información pertenece a un orden distinto de las cosas. Que no es ni siquiera material, ni siquiera energético. Es una combinación. Es como una idea. Es como una inteligencia. Es como que detrás de ese campo subyacente lo que existe es una inteligencia. La información es codificada para ser transmitida, obviamente, los 0 y 1 o los nucleótidos. El propósito de la información es crear, ¿sí? Crear formas, crear estructuras. La información expresa cierta inteligencia subyacente. Entonces ven cómo vamos profundizando en lo que es la realidad, ¿no? La materia, la energía, y llegamos a este nivel que es la información, y ahí por debajo la inteligencia. John von Neumann es un matemático que en el año 1955 se expresó de esta manera. Cuando medimos un objeto cuántico, la conciencia cambia las ondas de posibilidad cuántica del objeto en un evento real de la experiencia. Lo que quiere decir es más o menos esto. Este campo son todas ondas. Es algo que ondula. Primero la pregunta es, ¿qué ondula? ¿Qué ondula? Porque en el agua, cuando tiene una piedra en el estanque, es el agua el que se mueve para arriba y para abajo. En el aire, con el sonido es el aire. Pero en el vacío, si está vacío. Ese campo cuántico, ¿de qué está hecho? Si está vacío. Si no tiene materia. ¿Qué es lo que ondula? ¿Cuál es la realidad que ondula? Porque hay una ondulación, porque hay ondas, y esa onda es lo que constituye en definitiva la energía, y esa energía formando paquetes, otras instancias, otros niveles de existencia que le llamamos material o físico. Pero ¿qué es lo que ondula? El vacío, la nada.
Eso es lo que ondula. Queremos llegar a desentrañar la materia y llegamos ahí, a la nada, pero que esa nada es inteligente y que esa nada ondula y que esa nada crea. Increíble este vacío, porque este vacío tiene tanta potencialidad, por eso se le llama a este vacío, a este campo, el vacío de todas las posibilidades o el vacío de la potencialidad pura. Ahora bien, ese vacío, ese campo, que no sabemos qué es porque está vacío, pero que ondula, cuando el observador mira esa onda es como que la onda es así, y el observador cuando la mira, cuando la observa, es como que le hace un corte transversal. Y entonces el observador la ve como partícula. Lo que era una onda se transforma en partícula. Se transforma en una forma. Generamos la forma por el solo hecho de haberlo observado. La onda se convierte en partícula ante la presencia del investigador, del observador. Cuando alguien va y lo quiere medir, por eso cuando el físico cuántico quiere medir, ¿para dónde fue la partícula? Y mira para allá, fue para allá. Pero si miró para allá, pues fue para allá. La generó el mismo investigador, el mismo observador. Entonces el observador es el que se produce lo que se llama el colapso de ondas. Cuando el observador mira la onda colapsa. La onda se transforma en partícula. Esa onda que estaba fluctuando todo el tiempo queda estática. Por eso nuestra realidad parece tan estática o tan lenta, aunque la verdadera realidad es un movimiento constante. Entonces ese campo es de posibilidades infinitas. Pero el observador o el investigador, el que tiene conciencia, extrae la realidad, extrae la partícula, colapsa la onda, genera la realidad. Esta relación campo y observador es lo que vamos a ver ahora. Entonces la conciencia, que es la que observa, es la que genera la realidad, es la que crea la realidad. Esta realidad que todos vivimos ha sido creada por la conciencia. ¿Cuándo? Cuando la conciencia observó el campo. Cuando tomó conciencia de ese campo. Ahí lo estatizó, lo colapsó y generó la realidad. El observador y lo observado son dos aspectos, lo que es y la percepción de lo que es. Por un lado está lo que es el campo con todo eso que dije. Y por otro lado está el observador, que es el que observa el campo. Sin embargo, el observador es parte del campo. No hay nada fuera del campo. Si el campo son todas ondas, el observador, el físico cuántico, el científico, el investigador, también está hecho de lo mismo. No es que hay un espectáculo y un espectador totalmente separados y que son dos cosas distintas, porque en el fondo los dos forman parte del mismo campo cuántico. Los dos forman parte del mismo vacío. Pero parecieran ser dos caras de la misma moneda. Son dos aspectos. Lo que es, por un lado, lo observado, y la percepción de lo que es el espectador o el observador. En este caso, el algo, que es la conciencia, se transforma en alguien, que es el yo. Esa conciencia que percibe la realidad de pronto, que es algo pareciera, adquiere la capacidad de decir yo, y se transforma el algo en alguien. De la interacción entre conciencia y el campo surge la realidad. Esa conciencia que percibe la realidad, también dije, eran ondas. Bien, interfiere. Las ondas del observador se cruzan con las ondas del observado. Y hay como una interferencia de ondas. Y en esa interferencia de ondas, las ondas del observador y las ondas del observado, emerge esta realidad que es la que todos contemplamos. Por eso decimos que la conciencia lo crea. El campo es de posibilidades infinitas. Lo que de él salga será lo que la conciencia evoque. Será a lo que la conciencia le preste atención. Ahora bien, ese yo, ese alguien que forma parte de la conciencia, que observa el campo, según su vibración, según sus ondas, va a interferir con las otras ondas. Entonces, lo que yo soy, como yo vibre, las ondas que yo tengo, van a interferir con esas ondas y van a generar esa realidad. Entonces, mis creencias, mis actitudes, mis condicionamientos van a determinar la interferencia en esas ondas de campo y van a generar esa realidad que es distinta para ustedes, cada uno, y para mí. La creación de la realidad. Otro gran físico cuántico, Sir Arthur Eddington. Él hablaba de las visiones de la mente. Él dice así: las percepciones sensoriales, señales, ondas, vibraciones puras y abstractas que transformamos en acontecimientos reales en el tiempo y el espacio.
y yo ahí puse para mostrar un poco lo que es el oído. Entonces, las ondas, por ejemplo, las ondas acústicas, son señales, es información, que viene en forma de onda. Esa onda viene por el aire así vibrando y entra por el conducto auditivo externo y yo tengo el tímpano. El tímpano es una membranita que le hace vibrar, como en un tambor, en un bombo, el cuero que vibra. El timpanito empieza a vibrar por la onda que vino de afuera. Cuando vibra esa membrana hay unos huesecillos, el estribo, el yunque y el martillo, son una cadenita. Esos huesecitos se mueven según la vibración. Y según esa vibración de los huesecillos del oído medio, van a impactar en un líquido que está en el oído interno. Ese líquido, la endolinfa, se empieza a mover y empieza a vibrar. Y adentro de ese caracol está el órgano de Corti, que son unas células que tienen unos pelitos. Según cómo se mueva el agüita, el líquido, los pelitos también se mueven. Y según cómo se muevan los pelitos, el nervio óptico toma la señal, la lleva a la neurona. Y la neurona dice, con esa señal, no sé, una sinfonía, la 9ª sinfonía de Beethoven. Otro dice, uy, mirá, un grito, un insulto, no sé, un golpe, un ruido, lo que sea. Increíble lo que hace el cerebro. Increíble lo que hace el cerebro. Le llegan además con una vibración. Y con esa vibración me genera una música espectacular o me genera tantas cosas. Lo que hace la retina, lo que hace son realmente la luz que viene, los fotones que vienen, que en realidad rebotan en los objetos. Se hace una vibración de fotones, de partículas, de ondas, y esas celulitas que tengo en la retina vibran con eso y bueno, y le llevan por el nervio óptico y ¡tac! Veo el color, veo la forma, veo un paisaje, veo. De modo tal que lo que hay afuera son nada más que vibraciones. Lo que hay afuera en sí no tiene color. Pero para mi cerebro, sí, lo interpreta como verde, rojo, violeta, amarillo. Lo mismo el sonido. En sí el sonido son ondas que vibran, pero en mi cerebro suena maravillosamente. Entonces, las percepciones sensoriales, o el tacto que me da la textura de las cosas, o el olfato que me da los aromas, o el gusto que me da los sabores, es todo lo mismo, son señales, son ondas. Las percepciones sensoriales las transformamos nosotros en acontecimientos reales desde nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro, ¿qué hace con eso? Fabrica imágenes. Fabrica imágenes. Son imágenes visuales, son imágenes auditivas, son imágenes de texturas. Son imágenes. Pues toda esta realidad que vemos son imágenes. Es una realidad virtual. La verdadera realidad son ondas, son partículas. La verdadera realidad es vacío. Pero mi cerebro me lo ha construido. Y yo tengo, así como hablamos del mundo virtual, que es el mundo del internet y demás, este mundo que llamamos real tampoco es real. También es virtual. El verdadero real es el del campo, o el de la información, o el de la nada, o el de la conciencia. Bien. Entonces, esto lo había dicho este físico, ¿no? Eddington, que nosotros transformamos en acontecimientos reales entre comillas, lo que en realidad son un conjunto de ondas. ¿Se dan cuenta del impacto que va a tener esto en lo que es la enfermedad y cómo enfrento la enfermedad? ¿Es real? ¿Son imágenes? ¿Qué puedo hacer yo desde la imagen, desde atrás, para cambiarlo? Bien, toda esta cosa increíble y misteriosa y asombrosa que es la física cuántica, sin embargo, ha revolucionado nuestra vida cotidiana. Gracias a la física cuántica tenemos un ordenador, tenemos el rayo láser, te operan de la retina con esto, tenemos el celular, no sé, tenemos un televisor. Gracias a eso pasan por el supermercado y un código de barra, el rayo láser lo puede medir y nos pueden cobrar. Toda la vida cotidiana la tenemos gracias a la física cuántica. Si no hubieran sido por esos descubrimientos, nuestra tecnología, nuestra vida de hoy, sería como hace, no sé, 2000 años. Bien, de todo esto, esta física cuántica que ha alterado a todas las ciencias, que ha alterado, transformado tanto a la tecnología y la vida cotidiana, ¿cómo no va a llegar a la medicina? ¿Cómo no va a transformar la medicina y a la biología? Imposible, inevitable. En algún momento se tiene que encontrar. ¿Para cómo si sabemos que todas las ciencias surgen de la física? La biología y especialmente la medicina han tenido la capacidad de resistirse. Los médicos somos muy ortodoxos, muy conservadores. Nos cuesta mucho abrirnos a las cosas nuevas. Pero está llegando. Y nos está transformando y nos va a transformar mucho. De esta medicina cuántica surgen terapias energéticas en base a radiaciones energéticas, una medicina informacional, que es la información que da forma a la materia,
y hay una medicina sutil que es la conciencia, teniendo en cuenta la conciencia que crea la realidad. Es como cuando hablamos de medicina cuántica, hablamos de estos tres niveles, hablamos de estas cosas. Y hay gente que se opone a una, que se defiende otra postura, pero en fin, se mezclan y todos pertenecen al mismo paquete de la medicina cuántica: la energética, la informacional y la sutil o de la conciencia. Les quiero mostrar acá una médica, por ejemplo, que hace medicina cuántica. Fíjense, lo saqué de internet. Esta médica, por ejemplo, fíjense, es una médico pediatra, especialista en neonatología en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Pero también es instructora certificada en el método Schweb, maestra de Reiki, Quantum Healing, Reconexión, Matrix Maestra, Quantum Touch, EFT, que son es la terapia de los campos del pensamiento, Saika, coherencia cardíaca, numerología de Roy, nivel quinto, bueno, Ho'oponopono. Bueno, ¿se dan cuenta? Como que los terapeutas de hoy, como que las personas que trabajan en esta, vienen desde todos lados con formaciones, capacitaciones, estudios muy distintos, muy diferentes. El equipo de salud hoy día no se forma solamente por el médico, la enfermera y el psicólogo. Están los biólogos, los ingenieros, los físicos, los informáticos, los terapeutas de las distintas ramas. Tenemos que empezar a abrirnos un poco y a reconocer que el equipo de salud es más amplio y que tenemos que incorporar a estas personas que tienen otros conocimientos y otras capacidades. De la relación, por ejemplo, entre la medicina y la óptica nació el microscopio. De la medicina y la química nació la farmacología. De la medicina y la física, gracias a ella tenemos el electrocardiograma, la resonancia magnética, y van a hacer esta medicina que es la medicina cuántica. Bien, cuando hablamos de medicina energética, imagínense este dibujito que está acá, ¿no? Ahí se ven como los chakras, como los meridianos, como esas líneas de fuerza. Bien, el paradigma dominante basado en la física clásica, la de Newton, considera que el cuerpo es un gran mecanismo, una gran maquinaria. Como un gran mecanismo tiene distintas partes. Entonces esas partes están unidas por articulaciones y si algo se rompe, pues habrá que sacar una pieza y poner otra pieza, como hacer un trasplante, o si una pieza no funciona pero no es tan necesaria, la sacamos como el apéndice. En fin, así se maneja un poco la medicina. Como un gran mecanismo, y en la unión de esas piezas están las reacciones químicas. En este paradigma emergente de la física cuántica se empieza a ver el cuerpo desde otro punto de vista. Se lo empieza a comprender al ser humano como una entidad energética. De modo tal que yo ya no sería solamente o tanto este conjunto de órganos y de tejidos y de células y de reacciones químicas, sino que también tengo átomos y partículas subatómicas y energía y radiaciones energéticas y vacío y conciencia, información, y en todos esos niveles también soy yo. Y desde esos niveles probablemente también pueda actuar como médico. Entonces la medicina cuántica ve el cuerpo físico no como materia, átomos y moléculas, sino como ondas. Sugiere que su funcionamiento depende de ciertas vibraciones y armonías. Por ende, las vibraciones, radiaciones y energías lo afectan. Entonces, ojo que acá se abre un campo nuevo, que las energías pueden interferir en mis propias energías. Y estas energías que en el fondo son las que le dan forma a mis células y a mis tejidos. Entonces, desde la energía, desde las radiaciones, desde ciertas vibraciones, yo puedo empezar a trabajar sobre este cuerpo, que en realidad es un conjunto de cargas eléctricas, más que un conjunto de órganos. Se ha demostrado en los estudios que el ser humano, las células, tienen un citoesqueleto. Hay un esqueleto dentro de las células. Son las tubulinas. Las tubulinas son las proteínas como tubitos, la palabra lo dice. Son como fibras ópticas. Esas tubulinas están dentro del citoplasma, dentro de la célula. Forman como un entramado, como una malla. Por ahí, ¿qué circulan? Electrones, energía. Y esas tubulinas, esa malla, se conecta con las integrinas, que son proteínas que están en las membranas, que se conectan y reciben esos electrones, esa energía. Y esas integrinas se conectan con el colágeno, que es lo que está fuera de la célula. Y así, esta célula a través del colágeno, con la otra y con la otra y con los órganos y los tejidos, forman todo un circuito electrónico, por donde transcurren
Ahora ya no solamente entendemos que transcurre sangre o ciertos fluidos por nuestro cuerpo, transcurren electrones, transcurre energía. En realidad el colágeno está envuelto por el agua que adquiere una particular forma, posición o estado que permite que los electrones vayan como una nube rodeando las fibras de colágeno. El tejido conectivo, formado fundamentalmente por colágeno, es semiconductor, como los chips que tenemos adentro del celular, en las computadoras y demás, y que tiene propiedades piezoeléctricas. La propiedad piezoeléctrica quiere decir que a un determinado material uno lo comprime, lo aprieta, le ejerce presión y se genera electricidad. Una fuerza mecánica como es la presión genera otra energía, otra fuerza que es la eléctrica. Y al revés, lo eléctrico genera presión. El más conocido como material piezoeléctrico es el cuarzo, y hay muchos otros en la naturaleza y artificiales. Lo usamos permanentemente en montones de dispositivos. Nuestro cuerpo también tiene esta capacidad de ser piezoeléctrico. Esto explicaría por qué los masajes, por qué el toque terapéutico, por qué tantas cosas de este tipo, la quiropraxia, no sé, la kinesioterapia, la fisioterapia, y hay varias medicinas alternativas que trabajan tanto con esto. Probablemente cuando están masajeando, comprimiendo y apretando, no solamente están relajando un músculo, descontracturándolo o estirando un ligamento. Están generando corrientes eléctricas en el cuerpo energético, que es la base de este cuerpo material. Bueno, la actividad energética celular se viene descubriendo desde hace un siglo. Yo puse algunos ejemplos acá en los años 20. Las hidras, vieron que las hidras tienen múltiples cabezas, lo conocemos por la mitología. Uno corta una cabeza de la hidra y le nace otra. Bien, Herbert Lund de la Universidad de Texas, ya en aquellos años, sometía a las hidras a una determinada radiación energética, a un determinado campo, y lograba que la cabeza crezca o no crezca, que crezca en un lugar o que crezca en otro. No físicamente, no químicamente, no, con radiaciones. Él determinaba que la hidra le crezca o no le crezca a la cabeza que le cortaba. Un poco después, Marsh y Vince, en los años 50, a los gusanos planos los sometían a ciertas radiaciones y hacían que la cabeza del gusano plano le aparezca donde tenía que ir la cola y la cola donde tenía que ir la cabeza. O al revés. Hacía lo que quería simplemente sometiéndolo a ciertas radiaciones. Robert Becker, un poquito más o menos en la misma época, habló de las corrientes de lesión en la salamandra. Las salamandras son esas especies de lagartija que si uno le corta una pata, le crece de vuelta la pata. Tiene esa capacidad de volver a generar un órgano. Bien. Vio que ahí, en esa base de la pata, por ejemplo, había como una corriente de lesión y que él podía alterar esa corriente de lesión con otra corriente y hacer que la pata le crezca o no le crezca, que la cola le crezca o no le crezca. Fritz Albert Popp, ya en los 80, él pudo demostrar que las células emitían radiación, que emitían luz, que emitían biofotones. Muy difícil, fue muy complicado, porque había que poner en una oscuridad absoluta, que es muy difícil encontrar un lugar en este planeta donde no haya fotones, donde no haya luz. Muy difícil. Pero finalmente logró, poniendo unas semillas de pepino en un lugar especial, ultra oscuro, ver que brillaba un poquito, que emitía el ser vivo una radiación. Le llamó biofotones. Después se pudo demostrar con otros aparatos más sofisticados, se pudieron medir los biofotones, la radiación de luz que emiten los seres vivos. Se pudo ver, por ejemplo, que los seres vivos, esa radiación varía con el ritmo diurno o nocturno del día, con el ritmo estacional del año. Es decir, que los campos energéticos de la Tierra, del planeta, de alrededor, afectan a esa radiación. Se pudo ver que las células siempre emiten, o generalmente emiten, una luz coherente, pero las células cancerosas no es coherente, es incoherente, se desordena. Se pudo ver que antes de la muerte se produce como una explosión en esas células antes de que la célula muera, de luz. Bueno, hay cantidad de experimentos sobre esto. A lo que quiero referirme es que nuestro cuerpo claramente irradia energía, irradia luz, irradia vibración. Cada vez que hablamos de energía, esa energía genera un campo. Es decir, hay un espacio, una región que es influenciada por esa energía. Lo más común es el campo eléctrico o el campo magnético. Ahí yo puse un imán. Ustedes vieron que en un imán, si uno pone un imán y arriba pone un papel, una hoja de papel, y luego tira viruta, inmediatamente esa viruta se empieza a ordenar, siguiendo las líneas de fuerza. Y se produce una imagen parecida a esta. Con el polo norte y el polo sur del imán, se ordena. ¿Por qué? Porque hay un campo. ¿Ese campo qué es? ¿Es materia? No, bueno, no sé, es vacío, es energía, es un campo, línea de fuerza.
Es lo que estamos hablando todo el tiempo. Pero ese campo, ¿qué hace? Organiza la materia, ordena la materia. De modo que ese campo, en este caso magnético, fíjense cómo dispone las cositas de la viruta de metal. Entonces, nuestro cuerpo, más que una reacción química, somos una carga energética que genera un campo energético. Y ese campo es la fuerza central organizadora de la materia. Harold Saxton Burr, 1935, él habló y mostró los campos energéticos de los seres vivos, tanto en las plantas, en las salamandras, en el óvulo no fertilizado. Estos campos de energía, cómo interfieren y cómo generan o trabajan en el desarrollo del embrión, en la regeneración celular, en el crecimiento. El embrión, increíble, el embrión, la primera célula, la del embrión, tiene toda la información en ese ADN. Las células siguientes, todas heredan ese ADN. Por lo tanto, todas las células van a tener el mismo ADN. Sin embargo, una célula se transforma en hueso, y otra célula en piel, y otra célula en cerebro. La información que contienen es la misma, si es el mismo ADN, si salió de la misma célula, si salió del mismo embrión. Entonces, ¿cómo puede ser que todas tengan la misma información y una genere hueso y otro cerebro? ¿Dónde está el cambio? Pues no está en el ADN es el mismo. Hay algo que afecta al ADN. Hay algo que activa un gen y que inhibe otro gen. Se activa un gen para producir una proteína para que se desarrolle hueso, o se inhibe otro gen para que acá produzca piel. Pero esa información que hace que se inhiba o que se active un gen, ¿dónde está? Siempre pensamos que cuando se descubría el genoma humano era la panacea, era encontrar la solución de las enfermedades porque ahí estaba el origen, en la información. Pues resulta que el ADN tiene toda la información, sí es la misma. Los experimentos que hizo Bruce Lipton, los cuenta en el libro La biología de las creencias. Cuando en la década del 60, él tenía distintos recipientes con distintos líquidos y sacaba células de un tejido celular. Sacaba células. Esas células las distribuía en distintas cubetas. Todas salían del mismo cultivo, todas eran la misma cepa de células, todas tenían el mismo ADN. Pero él vio que según el líquido que había en la cubeta, una se desarrollaba como tejido dérmico, otra como tejido muscular, otro como tejido óseo. Entonces no dependía de la célula, no dependía del ADN, dependía del líquido. Pero la célula, ¿cómo se enteraba del líquido? Gracias a la membrana. La membrana celular es la que contacta con el líquido. En esa membrana hay receptores. Esos receptores, según lo que hay afuera, fabrican una proteína que es un mensajero que va al núcleo y adentro del núcleo le dice al ADN, activa este gen. Y ese gen dice al ARN, vamos a producir tal proteína para generar tal tipo de célula. Entonces el cerebro no está en el núcleo, no está en el ADN. Al fin y al cabo el ADN y el cerebro es un siervo de la membrana, como que el cerebro está en la membrana. Ahora bien, la realidad externa determinaba que esa célula termine siendo piel o músculo. En nuestro organismo, que una célula se transforme en cáncer o no cáncer, ¿de qué depende? Pues dependerá también del líquido que hay afuera de la célula. Ese líquido se llama líquido extracelular. Ahora, ese líquido, ¿cómo está compuesto? ¿Quién determina cómo se compone? Porque según cómo se componga, mi célula se va a hacer cancerosa o no. El ADN de la célula va a mutar como un oncogeno o no. Pero va a depender del líquido extracelular. La composición de ese líquido, ¿quién la determina? La sangre. La sangre a través de los vasos sanguíneos y los capilares se mete en ese líquido extracelular que es el que baña a todas las células. La composición de la sangre determina la composición del líquido. ¿Y quién determina la composición de la sangre? El sistema endocrino, las hormonas. Según las hormonas van a determinar cómo se compone el plasma sanguíneo y todo lo demás. Y al sistema endocrino, a las glándulas endócrinas que generan las hormonas, ¿quién las gobierna? La hipófisis, que está ahí debajo del cerebro. O sea que la hipófisis la manda más. No, porque a la hipófisis ¿quién la manda? El hipotálamo. ¿Dónde está el hipotálamo? Ahí en la base del cerebro. O sea que el hipotálamo es el genio que genera toda esa realidad que después mi célula se transforme o no en cáncer. Y al hipotálamo ¿quién lo maneja? El hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral, las neuronas, son las que a través de sus axones y demás gobiernan para que haya factores liberadores y demás, neurohipófisis, adenohipófisis y demás. Y a los hemisferios cerebrales, ¿quién los domina? Los sentidos, el oído, la vista, el tacto, lo que yo percibo de afuera. Lo que yo percibo de afuera, mis sentidos se le informan al hemisferio cerebral para que eso se le informe al hipotálamo y ahí viene toda la cascada.
Entonces la realidad de mi célula depende del mundo exterior, como en la cubeta, sí, pero de este mundo exterior, que yo lo percibo con mis sentidos. Ahora bien, yo voy caminando en un atardecer por un camino y de pronto me encuentro que veo una víbora. Me asusto tanto, pego un salto, me agarra taquicardia, tengo hiperventilación, me corro, me subo a un árbol, tengo contractura muscular, ahí sudado, me quedo arriba del árbol. O sea, fíjense cómo la imagen motivó todo un comportamiento corporal. Mis músculos, mis ojos, todo se movió. Mi corazón, que hizo que la sangre corra más rápido, mis órganos, la adrenalina, todo cambió por esa imagen. Ahora yo estoy sentado arriba del árbol y me paso media hora, como 5 horas, y la víbora no se mueve. Digo, estará muerto. Muerto de miedo, me bajo, miro, era una soga, era una cuerda. Resulta que no era una víbora, pero yo creí que era una víbora. Y mi cuerpo reaccionó como si fuera una víbora, pero no era. Entonces, ¿la realidad que me circunda es la que condiciona lo que mi cuerpo hace? No. Es lo que yo creo que la realidad es lo que determina que mi cuerpo se comparte de la manera. Por eso se llama el libro de Bruce Lipton La biología de la creencia. Entonces acá está la cuestión de la conciencia que genera la realidad, que crea la realidad. Mi conciencia cree una cosa, y según lo que cree, todo mi cuerpo reacciona de determinada manera. Por eso vamos a terminar hablando en la medicina cuántica de la importancia de las creencias y todo esto. Me estoy entusiasmando y no veo el tiempo. Bueno, las tecnologías para captar los campos. Se puede hacer una medición directa, como el electrocardiograma, el electroencefalograma, el electromiograma, bueno, son registros gráficos. O se pueden hacer a través de imágenes, ya sea con radiaciones ionizantes como la ecografía, la tomografía, la resonancia, el PET scan. Bueno, como ven, la física cuántica o la medicina cuántica ya está dentro de la medicina alopática. Por eso dije que el 90% era newtoniana y un 10% no, porque ya la tenemos metida a través de todo lo que es diagnóstico. Lo que falta es que la medicina cuántica se meta en la medicina normal nuestra es en la parte terapéutica, pero el diagnóstico ya está introducido. Quiero mencionar uno de todos estos aparatos, que es la cámara GDB. Bueno, ahí más rápido lo muestro. Ella es una ingeniera industrial, la doctora Ana María Oliva, autora del libro Lo que tu luz dice, es profesora de la Universidad de Barcelona. Ella es máster en biomedicina, bueno, tiene un doctorado también en estas cuestiones. Y ella es la que escribe un libro que cuenta y trabaja con este aparato de GDB, que quiere decir visualización de descarga de gas. Entonces, bueno, el concepto es que es muy complejo medir la emisión de biofotones. Se requiere de oscuridad absoluta y dispositivos complejos. Pero aplicando un campo electromagnético a nuestro cuerpo, se estimula la emisión. Es decir, a nuestro cuerpo lo sometemos a un campo electromagnético, parecido a la resonancia magnética nuclear, digamos, con lo cual se desprenden de nuestros cuerpos, como que se achupan, se absorben electrones. Esos electrones van a iluminar un gas, así como un rayo eléctrico ilumina y genera un relámpago en el cielo, iluminan ese gas. Y luego ese gas iluminado, ese brillo, es analizado por un ordenador, con un software determinado, y se generan imágenes. Por ejemplo, este tipo de imágenes. Estos son campos energéticos generados por este aparato, ¿no? Por ejemplo, el efecto de escuchar una canción, acá, el efecto de recibir una llamada telefónica, cómo va cambiando el campo, la imagen de un niño después, fíjese cómo se altera la energía de este chico solamente con 10 minutos jugando con su play, o fíjense este campo energético que es distinto solamente porque está 5 minutos escuchando el ruido ambiental, en fin, como que los campos energéticos que nos rodean son muy sutiles, cosas muy, muy pequeñitas lo alteran. Es como la vela, como la luz de una vela, o de un mechero. Uno apelita una corriente de aire en una vela, se mueve la vela para todos lados. No hace falta que venga algo enorme. Es muy sutil. Y estos campos también. Pequeñísimas cosas que vienen desde afuera o que vienen desde adentro alteran nuestro campo energético, alteran nuestra energía. Lo que mi cuerpo ingiere. Si yo soy ese cuerpo energético, todo me atraviesa. Todo me atraviesa. Por eso pongo acá, mi cuerpo metaboliza, así como metaboliza los alimentos que como, metaboliza imágenes visuales, sonidos, aromas, texturas, sabores, pensamientos, ideas, emociones que me penetran y que me atraviesan con la misma fuerza que un zumo de naranja. Mi cuerpo energético está atravesado por todo eso y todo eso interfiere sobre él. Por eso ahí menciono ya dos
cosas importantes para la medicina cuántica: la higiene mental y la nutrición espiritual. La higiene mental, ¿qué miramos? ¿Qué miramos en la tele? ¿Qué películas miramos? ¿Qué violencia vemos? ¿Qué cosas vemos? Esa higiene mental, mantener la mente limpia. La nutrición espiritual también, ¿qué cosas leemos? ¿Qué cosas hablamos? ¿Qué cosas escuchamos? Nutrir espiritualmente nuestro interior, limpiar nuestra mente, fundamental para que nuestro campo energético esté equilibrado, para que haya energía, porque si no la hay, porque si se desequilibra, probablemente ahí inicia el mal funcionamiento de las células y en los otros niveles. El cuerpo físico de alguna forma plasma o expresa a ese cuerpo energético. Ese cuerpo energético se expresa en otro nivel, así como el átomo es una estructura que expresa a esas partículas subatómicas, o las moléculas expresan en otra estructura a esas partículas, a esos átomos, o como una silla de madera que tiene una determinada forma pero en realidad está hecha de madera. Así nuestro cuerpo expresa o plasma la realidad energética. Conexión mente-cuerpo. La curación cuántica se focaliza en el mismísimo núcleo del sistema mente-cuerpo. En este punto se inicia el proceso de curación. Le interesa ese punto de encaje entre la mente y la materia. Ese es el lugar donde la conciencia logra impactar eficazmente. Si yo decido, como estoy ahora, mover el brazo, yo lo muevo el brazo. Tengo un pensamiento de moverlo, un deseo de moverlo. ¿En qué momento ese deseo, ese pensamiento, se transforma en un neuropéptido, en una sustancia química? Pues yo ya sé que este brazo se mueve porque un músculo se movió, y que ese músculo se movió porque vino una sustancia química, un neuropéptido, la acetilcolina, impactó ahí en la placa neuromuscular, y vino a través de un nervio, y ese nervio vino del cerebro. Pero en el cerebro, la primera movilización, la primera sustancia química, el primer átomo, la primera proteína, ¿quién la mueve? ¿Cómo la mueve? ¿Cómo se transforma el pensamiento en esa sustancia química? Lo inmaterial, ¿cómo se transforma en la materia? Porque probablemente ahí, en ese núcleo, encontremos la solución para la enfermedad. Ahí donde se genera la materia, donde se genera el cuerpo. Ahí quiere apuntar la medicina cuántica. Entonces, ¿cuál es la sustancia de una idea, de una emoción, del amor, del odio, la inteligencia, el enojo, la amargura? ¿De qué sustancia está hecha? De nada, de vacío. ¿De qué está hecho? Pero de alguna manera eso se plasma en una realidad material. ¿Cómo se da el salto cuántico entre la depresión y el neuropéptido, entre el pensamiento y el cuerpo, entre la materia y la no materia? Y yo digo ahí, no hay salto, porque no hay materia. Claro, no hay materia. Esto que yo digo que es materia, no es materia, es energía. En realidad es imagen, imagen creada por mí. Todo es imagen. Es la matriz del campo o la matriz de la conciencia pura. Entonces la realidad, el campo, son todas ondas. Esas ondas vibran, tienen movimiento, tienen frecuencia, frecuencia de vibración, frecuencia de onda. Acá en este dibujito de la luz, ahí se ve como en el caso del espectro electromagnético hay múltiples espectros, múltiples energías. En el electromagnético, que es de la luz en este caso, a frecuencia baja o a frecuencia alta. Nosotros percibimos este pequeñito rango, este pequeñísimo rango de la frecuencia de la luz. Y en esa frecuencia vamos desde el rojo hasta el azul o el índigo. Pero previo al rojo también hay ondas, también hay vibración. Y está el infrarrojo. Y más lento que el infrarrojo están las ondas de radio, AM, FM, y más abajo las microondas. Y si vamos para arriba, a mayor frecuencia, tenemos por encima del violeta el rayo ultravioleta, o los rayos X, o los rayos gamma. Bueno, es todo un espectro. Lo de la luz. Y mi retina percibe un pedacito. Ahora bien, yo como ser humano, que también soy parte del campo, que también soy vibración, que también vibro, yo también percibo, yo soy, como observador estoy percibiendo el campo. En realidad, en este momento yo me comporto de las dos maneras, como onda y como partícula. Yo soy observador porque lo observo a ustedes, pero también soy observado, si ustedes me observan a mí. Y cada uno de ustedes lo mismo. Todo el tiempo tenemos este doble comportamiento, de observador y de observado, de conciencia que percibe y conciencia que genera. Todo el tiempo somos lo mismo. Entonces la conciencia es ese campo de ondas, dice la física cuántica. Ahora bien, ¿podríamos incrementar la percepción para recibir un segmento del espectro de ondas más elevado?
¿Qué tal si mi ojo adquiriera la retina la capacidad de percibir un poquito más de ese rango de frecuencia? Y además del violeta, pueda percibir el ultravioleta, o pueda percibir los rayos gamma. Si tuviera esa capacidad, yo ahora acá, sin ningún monitor, capaz que puedo ver el televisor. O capaz que puedo escuchar la radio con mis ojos. Si puedo percibir con mis ojos algo, si aumento esa frecuencia que sintonizo. Entonces, yo como ser vibrante que sintonizo con la realidad, ¿con qué realidad sintonizo? Si yo también vibro. Si yo percibo la realidad porque percibo la vibración. Entonces, del mismo modo que hay distintos niveles de color, rojo, amarillo, verde, bueno, azul, violeta, niveles de frecuencia. La realidad tendría distintos niveles, tendría distintos rangos de frecuencia. Y así tenemos en un rango de frecuencia, me imagino, pero lo podemos imaginar distinto, muy elevado con mucha salud. Y un rango de frecuencia muy bajito con mucha enfermedad. Puedo tener el rojo de la enfermedad o la salud del azul, digámoslo así como metáfora. Yo puedo sintonizar con un rango de frecuencia o de otro. Depende de mí. Según con qué rango yo sintonice, será la realidad que yo generaré, que yo crearé. La realidad que yo voy a crear, la experiencia que voy a tener, en realidad depende de mi interferencia con el campo. Yo evoco del campo una determinada realidad. Y la evoco depende de quién soy, de cómo vibro, de cómo me comporto. Entonces, ¿en qué frecuencia vibro? Lo que miro, lo que escucho, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que siento, todo eso genera una determinada vibración. Ojo con lo que pienso, con lo que siento, con lo que miro, con lo que hago, porque eso me va a conectar con una parte de la realidad más bajita o más alta, más buena o más mala, con más violencia o menos violencia, con más salud o con más enfermedad. ¿En qué frecuencia vibro? Mis predisposiciones, mis creencias, por eso las creencias que crean la realidad, decía Bruce Lipton. Mis actitudes, mis prejuicios, mis juicios. Yo siempre digo que yo hablo no por mis palabras, hablo por mis actos, y todos nosotros. Lo que decimos vale poco. Lo que vale es lo que hacemos. Eso realmente expresa lo que yo quiero decir, lo que yo hago. Y eso que yo hago, mis actos, dependen de mis actitudes. Porque mis actitudes son como que generan un estilo. Entonces, revisar mis actitudes, las actitudes que yo tengo frente a la vida. Hay gente, por ejemplo, que tiene una actitud de permanente queja, de permanente enojo, de permanente crítica. Siempre el vaso lo ve medio vacío, nunca lo ve medio lleno. Y la realidad es que el vaso siempre va a estar por la mitad, o más o menos, 3/4 o 1/4. Pero depende de uno, la actitud de uno, o las creencias que tengo. Creencias religiosas y no religiosas, creencias de condenar o de no condenar. El tema de mis prejuicios, cómo le ponemos etiquetas a las personas, etiquetas a las cosas. Nos creemos que somos, no sé, estamos encargados de determinar quién está bien, quién está mal, quién hizo el bien, quién hizo el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Vivimos con esto. Nos hace vibrar muy bajo, nos daña mucho. Por eso esta higiene mental, esta nutrición espiritual, es fundamental para sanarnos. Cuando decía hoy que la curación es horizontal y que la sanación es vertical, y sí, la sanación es ir hacia adentro, es ir a transformar estas cosas, ir a revisarlas. Por eso la meditación se transforma en el principal instrumento de sanación, porque la meditación es una forma de ir hacia adentro, a descubrirme a mí. Por eso lo dijo Sócrates, lo principal es conócete a ti mismo. Cuando me empiezo a conocer, me empiezo a sanar, me empiezo a descubrir. De vuelta, ¿en qué frecuencia vivo? El odio o el amor, el rencor, la angustia, la rabia, la depresión, la amargura. Todo esto va a generar una realidad en mí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo voy a sufrir? ¿Cómo que no me voy a enfermar? ¿O cómo que no voy a estar sano? El caos mental que a veces tenemos, la agitación emocional, el estado de irritación, la inquietud de fondo, la ansiedad constante, todo eso que está en la mente, ¿cómo no se va a plasmar energéticamente? Si la energía es una cosa tan sutil, como la llamita de una vela que se mueve tan fácil. Y sabemos que esa energía es información y que esa información va a generar el cuerpo y las células y todo lo demás.
El miedo, vivir en paz. Qué maravilla, poder vivir en paz. Vivir en paz con los demás, vivir en paz con uno, estar en paz, estar tranquilo. La fuente de la sanación es vivir en paz. Y vivir consciente. Cuando una persona no vive, digamos, si una persona está borracha, o si una persona está drogada, o si una persona está sonámbula, las cosas que hace, uno dice, pero no, estaba sonámbulo, o estaba drogado, o estaba borracho, uno dice, no lo hice yo. ¿Por qué? Porque no era consciente. Como que ser consciente es ser yo. Cuando soy consciente, soy yo. Las cosas que hago, sin darme cuenta que las hago, es como que no soy yo. Y todavía más, una persona que tiene un traumatismo encefalocraneal, una encefalitis, una enfermedad, una ACV, que pierde la conciencia, o que por droga, en terapia intensiva, está sin conciencia. Esa persona, ¿qué realidad tiene? Pues ninguna. Porque la realidad depende de la conciencia. Mi conciencia es la que me da mi campo de realidad. Y mi actuar consciente es lo que me hace a mí yo. Es como que si uno tiene un campo y en el campo de pronto surge una plantita, un pastito, miles, millones de pastitos, plantitas, brotan. Así de la conciencia es como un campo. Y empiezan a brotar seres. Y cada ser que brota grita yo. Yo. Cada ser que brota de ese campo grita yo. Porque la esencia del yo es la conciencia. Si la esencia del cuerpo humano fueran las células y los tejidos, pues la esencia del yo es la conciencia. Entonces, cuando vivo con conciencia, cuando vivo yo, si no, no soy yo. Y lo único importante para mí y para cada uno de ustedes es ser nosotros, cada uno ser uno mismo. Y para eso es importante vivir con conciencia, no vivir automáticamente, no vivir como, ahí vamos, y las cosas pasan, No, hay que tomar conciencia, hay que frenar, hay que analizar, por eso ir para adentro. Fíjense, ya Aristóteles lo había dicho, el valor intrínseco de la vida depende de la conciencia y del poder de la contemplación, no de la mera supervivencia. Aristóteles lo había dicho. Lo demás no es vida, es supervivencia. Vivir es vivir consciente. Entonces, cuando como, cuando camino, cuando trabajo, con conciencia, dándome cuenta, soy yo el que está actuando. Decía, la conciencia es esa percepción de la realidad, que a su vez es generador de la realidad. Es percibir la realidad y concebir la realidad. Bueno, tengo que parar. Pero la conciencia es esa atención. A donde yo pongo la atención, si yo miro para allá, tomo conciencia de aquella pared. Pero si miro para acá, tomo conciencia de esta puerta. A donde yo dirija la atención es la que determina ese campo de la conciencia, esa pantalla. Ahora bien, esa atención está, previo a la atención, está la intención. Porque la intención dice miro para allá o dice miro para allá. ¿Y quién dirige la intención? El yo. ¿Quién decide? Yo. Entonces, ese yo, que es de naturaleza de conciencia o consciente, es el que termina decidiendo con la intención, dirigiendo la atención, para generar el campo que es mi realidad. Entonces, si me doy cuenta que tengo enfermedad, o que tengo agotamiento, o que tengo falta de energía, o que tengo amargura, o que tengo enojo, en realidad, el único que lo puede cambiar es yo, porque está en mí ese campo producto de la atención, de la intención y del yo. Entonces, la enfermedad es una gran bendición, paradójicamente, porque la enfermedad me hace dar cuenta que necesito un cambio. Es el que me señala, necesito un cambio. Y tengo que hacer el cambio. Y cuando hago el cambio va a empezar a generarse otra realidad. Bueno, la medicina... Antes de decir esto quiero decir algo, porque lo pasé muy por arriba. Como se dan cuenta, la medicina integral, la medicina cuántica puede trabajar desde la conciencia, desde el pensamiento, desde las energías. No tuve tiempo y no puedo hablar. Hay aparatos, muchos, en el mercado, que emiten energías, que emiten radiaciones. Hay aparatos estudiados prolijamente por instituciones muy serias, por universidades,
donde uno recibe, en vez de recibir una droga, un medicamento, uno recibe una radiación. Y esa radiación puede cambiar mis campos de energía que son tan sutiles, y pueden traerme salud y pueden sanarme de múltiples enfermedades. Cada vez más aparecen más estudios, más serios, y cada vez hay más gente que se está dedicando, en otros países especialmente, y en Argentina de a poco se está empezando. Pero una persona que se acuesta en una camilla y que de pronto recibe una determinada radiación, a veces con muy alta frecuencia, con muy poca intensidad o con mucho voltaje, pero poca intensidad, y se producen cambios, y es parte de la medicina energética. Pero se dan cuenta que también parte de la medicina cuántica es este tema de la información, y este tema de la conciencia, y este tema de ir para adentro, y este tema de la meditación. Bueno. Pero también la medicina cuántica se ha transformado en el fundamento y explicación de las medicinas alternativas. Claro, porque ahora la medicina tradicional china, con su método de la acupuntura, la homeopatía, la medicina ayurvédica, con todo el tema de la energía, del prana, del pranayama, la quiropraxia, el reiki, y tantos que hablan de la energía y que hablan de la conciencia y todo lo demás. Bueno, ahora inclusive las remisiones espontáneas, las curaciones milagrosas, se pueden explicar desde la medicina cuántica, desde la física cuántica, como esas alteraciones de la conciencia, como esos cambios en la mente, explican a estas medicinas alternativas que por eso comienzan a tener un lugar. Por lo tanto, emerge, es el amanecer de una nueva medicina, que es la medicina integral, que es incorporar estas medicinas que hemos hablado y ahora ya con un sustento científico, que se lo dio la física cuántica. Bueno, disculpa que me pasé de tiempo. Gracias.